Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Luego de más de 3 horas de trabajo y a puertas cerradas, la semana pasada se dio inicio a la segunda mesa de diálogo entre dirigentes del gobierno y representantes de la unidad en Venezuela, donde acordaron que la oposición hará su aporte a la ley de pacificación y el Ejecutivo investigará presuntos excesos de la fuerza pública durante las protestas. Euclides Sotillo nos dice que también durante este encuentro fue negada la ley de amnistía. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, informó que también acordaron una comisión de la verdad amplia que no sea solamente legislativa, sino con personalidades reconocidas de la vida nacional. Que sean confiables para todo el mundo, porque ¿qué nos interesa a todos? Que las conclusiones de la Comisión de la Verdad no sean válidas para una parte del país y automáticamente rechazadas por la otra, sino que sean confiables para todos, que sean confiables de tal manera que puedan contribuir a traer la paz, la tranquilidad, el sosiego y un clima que queremos generar todos en el país. Tan pronto esté la Comisión de la Verdad instalada, vamos a consignar ante esa comisión un conjunto de 60 casos, unos de torturas y tratos crueles, o tratos inhumanos, o tratos degradantes, que hemos documentado. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, felicitó que la oposición participe en el plan de pacificación. Aseguró que de haber algún caso de tortura, será investigado. Cualquier denuncia, cualquier señalamiento a funcionarios de seguridad del Estado por malos tratos, por tratos crueles, por tortura, si las hubiera, muy difícil que las haya. Bueno, muy bien, nosotros la recibimos e investigamos inmediatamente. Arriaza también informó que se evaluará el estado de salud del comisario Iván Simonovic. Van a acompañar los cancilleres a las víctimas de la Policía Metropolitana de aquellos días para, como bien lo dijo Ramón Guillermo Aveledo, bueno, escucharlos, porque es el dolor de todos los venezolanos el que nos importa. Y una junta médica que vamos a convenir y que evalúe la situación de salud del comisario Iván Simonovic con toda la imparcialidad del caso. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, también informó que la Mesa de la Unidad se incorporará a la Comisión Económica por la Paz, a la vez que anunció que el presidente Nicolás Maduro aprobó 148 proyectos de alcaldes y gobernadores de la oposición por un monto de 1.000 millones de bolívares. Desde la sede de la Vicepresidencia de la República, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. En el Putumayo, en Colombia, un emotivo reencuentro tuvieron una madre y su hija desaparecida en el 2009 en Ecuador y a quien la familia daba por muerta. Aunque la joven es colombiana, se desconoce cómo pudo cruzar la frontera y llegar hasta allí, ya que sufre de problemas mentales. Con un fuerte abrazo, Elvia Montenegro recibió a su hija, a la que no veía hace 5 años, después que la joven desapareciera en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, donde reside su familia. Un amigo y me dijo que ella estaba acá, en Villa Garzón, y que me viniera urgente, ¿no? Entonces yo pues dije yo, pero ¿por qué urgente? Pero yo pensé que ella se había muerto. La joven permanecía en el ancianato de Villa Garzón, Putumayo, hasta donde llegó su madre para llevarla de nuevo al hogar. Me siento muy feliz, estoy con mi madre y quiera que vino ella a recogerme. Carlos Herón, secretario de Salud del municipio, contó que hace 6 meses le brindaron ayuda a la joven, quien está embarazada y presenta un cuadro de trastornos mentales. Que ella se presentó al hospital de aquí de la localidad y nos la referenció la psicóloga para que buscáramos a sus familiares. De esta manera, madre e hija, contentas por este reencuentro, regresarán a tierras del Ecuador. Desde Villa Garzón, Putumayo, Jairo Figueroa, Noticias Caracol. Los vecinos del sector La Trocha de Vega Baja, norte de Puerto Rico, no salen de su asombro ante la indiferencia de las autoridades de ese país. Sucede que un caballo enfermo y aparentemente moribundo se encuentra tirado en un terreno sin que se haga algo para socorrerlo. Julio Rivera Daniel nos tiene los detalles y nos cuenta que los más pequeños hacen todo lo posible porque el equino sobreviva.
Este es el sector La Trocha de Vega Baja y este terreno frente a la zona residencial se ha convertido en el foco de las miradas y la atención de los vecinos. El protagonista de las miradas es este caballo, ya luce delgado, sin fuerzas, con marcas de golpes o mordidas en su cuello y otras partes del cuerpo. Allí lleva varios días. Los vecinos hacen lo que pueden por mantenerlo con vida, sobre todo los más pequeños que se ocupan de alimentarlo al salir de clase. Échale agua por aquí. Qué lamentable que nos quedamos esperando al alcalde de Vega Baja, bendito. Estos vecinos intentan que el animal, aunque sea por pura compasión, sea atendido por un veterinario y, de ser posible, reciba los cuidados necesarios para evitar que muera allí, tirado ante la vista de todos. Hasta ahora no han tenido suerte y no ha sido por falta de gestión. Esta mañana el caballo estaba ahí tirado. Nosotros hemos hecho un montón de llamadas, ella, la Yanis que le estoy diciendo, se ha llamado al alcalde, el alcalde quedó en venir, se ha llamado a un montón de gente y nadie viene a hacer por el caballo. La única solución que se les ha presentado ha sido matar al caballo. Para los adultos y los más pequeños es cuando menos una solución insensible. Que manejo de emergencia, el señor Martínez lo que nos indicó fue a la señora Nancilis que había que proceder a que viniera un policía y darle un tiro al caballo para salir del problema. Y ya, muy fácil. Está dando comida para después poder levantarlo Y no se levanta. Y tiene una herida en el cuello, ¿verdad? Se cortó. Te da pena, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué te da? Pero los expertos de la agencia de gobierno encargada de atender el asunto aseguran que quien recomendó tal medida simplemente miente. Lo que se les ha dicho es que deben llamar a un policía y que el policía le dispare y ya. No, eso no es correcto, eso es contra la ley. Quien único autoriza eso es un veterinario. Muy bien. ¿Y ese veterinario no ha venido? No tengo idea si se ha contactado porque no tenemos respuesta. No hemos tenido respuesta. Y mientras pasa el tiempo, el caballo sigue allí y los vecinos del barrio La Trocha también. Julio Rivera Saniel, Noticentro. Cuando estaba a punto de huir en Perú fue capturado un colombiano clonador de tarjetas de crédito que también operaba en otros países de la región peruana. Llegó al Perú para cometer su delito y fue detenido cuando estaba a punto de retornar a su país. El colombiano Fabio Andrés Santos Riveros, de 31 años, tenía en su poder 27 tarjetas de crédito clonadas con el objetivo de retirar dinero de los cajeros del mismo aeropuerto Jorge Chávez. ¿Quién te contrató en Colombia para que traigas? Me contrataron en el barrio donde yo vivo. ¿Cómo se llama? Que si yo doy nombres de pronto me da miedo porque allá conocen mi familia y eso, ¿qué tal yo acá y allá le pase algo a mi mujer o a mi mamá, a mis hermanos? A este sujeto le ofrecieron darle el 20% del dinero que lograra retirar, pero solo consiguió $100. Esta no es la primera vez que realiza esta operación. Anteriormente lo hizo en Ecuador y también viajó a Paraguay y Uruguay por el mismo objetivo, pero en estos dos últimos países no encontró dinero. Yo vine esta vez solo porque ya me habían dicho cómo era. Yo voy a tener el problema allá porque allá van a pensar es que yo me robé la plata de ellos y no tengo con qué responder allá. División de Extranjería de la Policía investiga quiénes más estarían involucrados. Mientras tanto, el colombiano continúa detenido en la comisaría del aeropuerto. El volcán Ubinas sigue causando pánico entre la población. Cientos de familias fueron evacuadas ante el temor de una erupción en Perú. Son los precisos instantes en que una nueva explosión se registra en el volcán Ubinas. Las cenizas se elevaron sobre la cima alcanzando una altura de hasta 4 kilómetros. El hecho se podía ver desde una distancia considerable. Esto es realmente impresionante. Vean el cuerpo rojo. En el centro del cráter. Las impresionantes imágenes fueron captadas muy cerca al cráter de Ubinas por un grupo de expedicionarios del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET. En los últimos días se han producido múltiples explosiones y ante el alto riesgo de una erupción de mayores proporciones, el Ejecutivo declaró en emergencia por 60 días los dos distritos cercanos al volcán, ubicados entre las regiones de Arequipa y Moquegua.
El volcán Ubinas sigue con su proceso eruptivo. A partir del día domingo 13 tenemos mayor emisión de ceniza, a diferencia de los anteriores días. El volcán no solo se ha convertido en una amenaza terrible para los moradores, sino también para el ganado auquénido. Pero de todas formas causa molestia, las personas no pueden respirar, los pastos se contaminan, los animales no pueden comer estos pastos contaminados. Las autoridades regionales y de los municipios de Ubinas y San Juan de Tarucani deberán adoptar las medidas necesarias para reducir el riesgo entre los habitantes, quienes vienen siendo evacuados como ocurrió desde hace 8 años, cuando se registró la última actividad volcánica, pero no llegó a erupcionar. Los últimos informes dan cuenta del lanzamiento de proyectiles de lava en 1 kilómetro a la redonda del cráter. En medio de la tragedia de Valparaíso en Chile aparecen también las sonrisas y el optimismo, los niños principales protagonistas de estas historias, pequeños que dan fuerza a sus familias para salir adelante. Puro aguante y energía, son Byron y Fabián, tienen 12 años y sorprenden con sus ganas de ayudar a su familia y amigos en el Cerro Ramaditas. Solo que le vengo a ayudarle a la gente, ¿no? y al amigo que está allá. Fuerza, ¿no? A ver los músculos cómo están. No hay músculo, o sea, puro aguante nomás para llevar la carretilla. No, igual hay que tener fuerza. Les sorprende también haber visto pocas autoridades en lo que era su barrio. Tienen un claro mensaje. Que se pongan las pilas y que vengan a ayudar, pues si se quemaron todas las casas. Ellos, toda su fuerza, impresiona harto lo de los niños. Esto en los cerros, pero en los albergues también se tejen historias. Camila y Christopher son hermanos. Desde el sábado viven en el colegio Gaspar Cabrales, colegio en el que Christopher estudia. De hecho, ahora duerme en la misma sala en que cursa 7º básico. Es callado y algo tímido, pero aún así se ha hecho cargo de proteger a su hermana, su abuela y su mamá. Es el hombre de la familia. Yo no puedo dejar sola, pero también tengo que ir a otros lugares a ayudar también. Con amigos ha comenzado a remover escombros, otros de sus compañeros incluso han llegado a acompañarlo. Sí, yo le quise traerle esto para ayudarlo, para que tenga unas cosas para comer, para tomar, cosas así. Vivían en el Cerro Las Cañas, ahora tratan de acostumbrarse a vivir aquí, pero lo material no les importa, eso les han inculcado, hay que seguir. Así es la vida para miles en el puerto, entre los cerros, la pobreza y el aguante. Ellos ya lo han aprendido. Que lo que me cayó nomás y me fui. Si al final después todo se recupera. Yo hasta aquí, por ello, sigo fuerte. En todos los albergues, mismo panorama, pequeños algo desorientados, solo algunos saben lo que pasó. Voluntarios llegan a darles un rato de distracción. Son curiosos y alegres. Nos divertimos acá. ¿Se prestan los juguetes o no? Sí. Pero algunas veces se los quito. Oye, algunas veces se los quito. ¿Me quitáis los juguetes? Esta me pega. ¿Pelean las dos? Yo no le puedo pegar porque está mamá. Mira, crucete. Sí. Todos poniendo empeño en Valparaíso, sobre todo ellos que dan a los más grandes una lección de sencillez, desprendimiento y lucha. Al final, una de estas sonrisas impulsa la fuerza para ponerse de pie. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.